Hola, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto saludar a todos los que están conectados a este espacio de Facebook Iglesia Juvenil. Mi nombre es Mónica y estamos transmitiendo desde casa el mismo mensaje eficaz que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está en cuarentena, ¿verdad? Entonces es una bendición contar con este medio por el cual podemos arrancar con nuestra nueva serie que ya se ha estado anunciando. Si tú te sabes la serie, anótala ahí en los comentarios, que tú puedas recordar, o que si estuviste al pendiente de la red social de Iglesia Juvenil, bueno, anótalo ahí abajo y anota el versículo también que está sustentando a esta nueva serie. Y bueno, para todos aquellos que no saben aún el nombre de esta nueva serie, es la serie Promesas y está basada en 2 de Corintios 1:20, que dice de la siguiente manera: porque todas las promesas de Dios son en Él en sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y para poder comenzar vamos a hacer una breve oración. Yo te pido que ahí desde donde tú estés puedas tomar este tiempo y dedicarlo al alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y te pido que cierres tus ojos. Vamos a poner este momento en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por tu bondad, porque has provisto de todos estos medios para que tu palabra se siga proclamando, Señor, para que tu palabra siga alimentando, Señor, a tu pueblo, mi Dios, y nos sigas animando y sustentando aún en medio de estos tiempos difíciles, de estos tiempos de prueba, en donde tus promesas nos sustentan, Señor. Te pedimos que en esta hora tú tomes el control, que seas tú quien hable a nuestros corazones, al corazón de cada joven, al corazón de cada persona que se está conectando para ser apacentada a través de tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, por ahí en el recuadro o en el marco de la proyección va a aparecer un logo, que es el logo que va a estar caracterizando a toda nuestra serie. Y si ustedes se dan cuenta, el logo es como un sello o un troquel. Si lo están viendo ahí, pueden observarlo. ¿Y por qué un sello? Bueno, se eligió un sello por el valor y el uso que tenía en la antigüedad. Incluso algunos valores que trascienden hasta la actualidad. ¿Y qué significa la palabra sello? Yo sé que todos cuando se han graduado han tenido un troquel o un sello que abarca desde su fotografía y parte del documento, ¿verdad? Entonces, hasta la actualidad el sello sigue teniendo un valor, el sello de la universidad, donde tú cursaste tu carrera, o cuando tú te gradúes y aún no te gradúas, o incluso en todas las etapas de escolares, se libera un documento que lleva un sello. Entonces, la palabra sello viene del latín y significa marca, signo o estatuilla. Ahora, ¿cuál era su valor y su uso en la antigüedad? En la antigüedad había diferentes sellos, había de diferentes tamaños, diferentes figuras, y tenían diferentes usos. Pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en el uso que nos atañe y que aporta a la serie que vamos a estar estudiando el tiempo que Dios quiera, ¿verdad? Entonces, hay descubrimientos arqueológicos recientes y encontraron más de 100 sellos usados como un medio de autentificación para documentos de papiro y escritos. Un sello que muchas veces consistía en un anillo con una inscripción. Era utilizado este anillo mayormente por la autoridad del rey. Era una forma en que el rey tenía en su poder la forma que podía legalizar un documento. Si se
para que un edicto real, si salió un edicto real por parte del rey, para que este edicto tuviera valor, debía de tener necesariamente el sello. De lo contrario, por muy urgente que fuera el mensaje, por muy importante que fuera el mensaje, si carecía del sello, no tenía ningún valor, no tenía ninguna garantía, no tenía ninguna validez ni autenticidad. Y para vida de que alguien pudiera usar el anillo del rey, tenía que tener la plena autorización de él. Lo podemos ver también a través de la Biblia, como el rey Asuero le presta el anillo a Amán, ¿no? Y podemos ver también en otros espacios cuando se salió el edicto de que no debían de orar a ningún otro rey en los tiempos de Daniel. El rey también cede su anillo y bueno, esa es una forma en la cual podían obtener la legalización de un documento, o de otra manera tenían que violar la autoridad del rey o matarlo o chantajearlo para poder obtener la legalización de un documento o de un mensaje. No había forma de que alguien pudiera sellar un documento o darle valor a un documento si no tenía el sello. Entonces, el sello en la antigüedad era impreso sobre una especie de cera especial que luego se solidificaba al secarse y hermetizaba el documento. O sea, el papiro envuelto le ponían la cera y luego ponían el sello y quedaba hermetizado el documento o el sobre, y esto garantizaba que el documento llegara sin alteraciones al destinatario, porque solo el destinatario podía romper el sello para poder ver el mensaje de ese documento. Entonces, las promesas de Dios tienen un sello y que dan garantía, que dan fidelidad, que dan veracidad y credibilidad y que tienen valor. Y también van dirigidas a alguien específico, a alguien que solamente ellos pueden tener ese beneficio de ese mensaje, que son los hijos de Dios, a través de la salvación de Jesucristo. Y bueno, vamos a ir ahondando un poquito más acerca de lo que son las promesas a grandes rasgos. Es por eso que esta serie lleva ese sello. Cada que tú veas el sello, acuérdate de la garantía y de la veracidad de las promesas de Dios, de la certeza de las promesas de Dios. Y ese es el propósito, que tú cuando veas este sello recuerdes, tengo un Dios de promesas verdaderas, de promesas fieles. Y el sello cuenta con una crucecita, si ahí le ves una crucecita, el sello de Jesucristo, que Jesucristo es el sello, es la garantía a todas las promesas de Dios, y lo vamos a ir estudiando más adelante. Entonces, ya vimos nuestro versículo base que va a sustentar toda esta serie, y espero que se lo aprendan. Pero antes de entrar de lleno al versículo, me gustaría explicarles un poco o bastante acerca del contexto que envuelve a este texto de 2 de Corintios. ¿Por qué Pablo escribió este versículo? ¿Por qué lo dijo? Entonces, esto le va a ir dando sentido a todo nuestro estudio. Entonces, y bueno, el contexto que envuelve a este texto es una carta que fue dirigida a los de Corinto. O sea, y los corintios tenían una característica muy, muy peculiar, y que si ustedes leen sus cartas podemos ver que eran unas personas que se ofendían muy fácilmente, ¿no? En los corintios podemos también saber que estaban en un lugar en donde pues eran adinerados por el puerto que ahí llegaba y que ahí desembarcaba. Entonces era un lugar de personas que eran apoderados. Entonces ellos eran unas personas que se ofendían muy fácilmente, dejándose llevar por influencia de falsos maestros que se consideraban enemigos de Pablo.
y que buscaban cualquier cosa, cualquier pretexto para desacreditar a Pablo, el mensaje limpio que Pablo enseñaba. Entonces, en esta ocasión, Pablo le escribe a los Corintios en la segunda carta para presentar defensa ante una de estas acusaciones que levantaron en contra de él. Pero más que por defensa a su persona, lo hizo para defensa del mensaje que él predicaba, que era el mensaje de Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que desata todo esto? Bueno, Pablo en este caso hace una promesa a los corintios, y esta está en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 5 al 7. Yo les voy a leer palabra de Dios para todos, pero ustedes síganme en la versión que ustedes tengan ahí. Y dice así: tengo pensado ir a Macedonia, así que después de pasar por allá iré a visitarlos. Puede ser que me quede, ese puede ser, subráyenlo, puede ser que me quede con ustedes unos días o tal vez todo el invierno. Así ustedes podrán ayudarme para los viajes que tengo que hacer. No quisiera ir porque tendría que salir muy rápido a otros lugares. Espero poder, y me gustaría también subrayar esa parte, espero poder estar con ustedes más tiempo, y ahí lo puse yo en mayúsculas, si el Señor me lo permite. Entonces, la promesa de Pablo la dejó con la voluntad de Dios, y al final fue una promesa que no le fue posible cumplir. Entonces, nuestras promesas como cristianos están condicionadas a la voluntad de Dios y puede en ocasiones no llegar a cumplirse por situaciones válidas y no por nuestra causa o por algo que nosotros provoquemos. Entonces, Pablo cerró diciendo, si el Señor me lo permite. Hay algunas otras cosas o algunas otras promesas que no se cumplen de nuestra parte como humanos, y es por falta de fidelidad y por falta de honor en nuestra persona a causa del pecado. Pero en Dios no existe esto. O sea, en Dios no existe falta de fidelidad ni falta de honor. Entonces, en este caso, Pablo deja ver que no estuvo en sus manos el que no cumpliera esa promesa de pasar a visitarlos. Las condiciones de traslado y la predicación de ese tiempo no eran tan cómodas como las de hoy. Y no vamos a andar mucho en esto, pero ustedes, por lógica, pueden remontarse a esos tiempos y saber que no eran los cruceros de hoy, ni tampoco la facilidad que tenemos para predicar la palabra, porque antes se predicaba la palabra a precio de muerte, a precio de desprecio, ¿no? Entonces, pudieron ser una de las formas por las cuales Pablo no se le permitió de alguna manera cumplir con esta promesa. Además, los barcos eran súper largos y en condiciones bastante diferentes a lo que hoy tenemos. Entonces, Pablo se ausentaba por bastante tiempo, imagínense, para atender todas las iglesias, para visitar a todas las iglesias. Entonces, Pablo se ausentaba por muchísimo tiempo y duraba muchísimo tiempo sin visitar a las iglesias. ¿Qué es lo que sucedió con los corintios durante este tiempo que Pablo estaba ausente? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues los enemigos de Jesús no perdían el tiempo para poner en tela de duda las enseñanzas acerca de Dios y de sus promesas. ¿Y cuál era la estrategia? Las calumnias. Las calumnias que atacaban la fe de los cristianos, la fe de los corintios. Ahora mismo, en este periodo de aislamiento, yo puedo asegurar que muchos de ustedes están siendo, o estamos todos expuestos a ser engañados, a ser desanimados, incluso a dudar de las promesas fieles de Dios para nosotros, porque es un tiempo en donde quizás podamos sentirnos desprotegidos, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios nos protege. Entonces, el periodo de ausencia de Pablo fue aprovechado para desanimarlos. Fue traducido, el argumento era algo así como:
a Pablo le falta seriedad y honor en lo que dice, en lo que promete. Pudiera decirse también que ellos decían, Pablo hace promesas por quedar bien en el momento, o porque está recibiendo un beneficio de ustedes, o porque van a recibir un beneficio de ustedes, pero realmente no tiene pensado cumplirlas. Son promesas a la ligera. Así como sucede en algunas campañas políticas, ¿no? Que de pronto para obtener votos hacen promesas sabiendo de antemano que dichas promesas no se van a cumplir y que tampoco es posible que se cumplan por las condiciones. Entonces era una acusación de este tipo, y ya esa acusación era bastante malo, o sea, para Pablo, para el testimonio de Pablo. Pero de ahí lo más peligroso era que se concluía, bueno, si no podemos confiar en las promesas de Pablo, en cosas cotidianas y sencillas, ¿cómo vamos a creer lo que nos enseña? Y aquí es donde Pablo no iba a permitir el engaño en los corazones de los corintios. O sea, y él comienza a defender la veracidad del mensaje, la veracidad y la confiabilidad en Dios. O sea, ¿y en qué consistió esta defensa de Pablo? En reafirmar las enseñanzas que ya les había dado. Y vamos a ver por ahí, si ustedes pueden buscar en 2 de Corintios 1, 16 al 21. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 16 al 21. Yo voy a seguir leyendo en palabra de Dios para todos y ustedes me siguen en la versión que tengan ahí. Dice ahí, Pablo a los corintios les dice, mi plan, o sea, los planes de Pablo era pasar a visitarlos cuando fuera camino a Macedonia y visitarlos de nuevo en mi viaje de regreso. Pensaba que ustedes podrían ayudarme con mi viaje a Judea. Espero que no piensen que hice estos planes a la ligera o que me gusta ser como la gente de este mundo, que en un momento dice que sí y al instante dice que no. Es decir, Pablo dijo, espero que no piensen que soy fraudulento o mentiroso. No era conveniente que los corintios tuvieran este concepto de Pablo, porque esto hacía que los corintios no solo dudaran de él, sino también dudaran de las promesas garantizadas de las cuales Pablo predicaba. Entonces, ¿cómo confiar en el mensaje, o sea bíblico o de cualquier otra índole, de una persona que se caracteriza por mentir o por prometer cosas y que se le hace fácil no cumplirlas? O llego a tales horas, llego a las 7 y llego 2 horas después. Ese tipo de cositas de la vida cotidiana hacen que el testimonio de la persona que habla la palabra de Dios se pueda demeritar. Y es lo que estaba pasando en Pablo, aunque no es el caso. Pablo no era una persona que prometía a la ligera o que se le hacía fácil fallar a lo que él prometía. No era el caso de Pablo. Entonces, Pablo les continúa diciendo en el versículo 18, así como Dios es digno de confianza, pueden también confiar en que lo que les decimos nosotros nunca es sí y no al mismo tiempo. Y Pablo aquí pone de testigo a Dios de que decía la verdad, de que no había sido algo premeditado por él. Le estaba diciendo, pueden confiar en Dios. Y en el versículo 19 dice, Jesucristo es el Hijo de Dios, de quien les hemos hablado Silas, Timoteo y yo. No era sí y no a la vez. Por el contrario, Cristo siempre ha sido el sí. Es decir, Pablo les estaba diciendo, pueden estar seguros de que el mensaje que les decimos no es vacilante o dudoso. No es un mensaje que quizás sea cierto o quizás no, o quizás sí se cumpla o quizás no se cumpla. La respuesta de Pablo es que Jesucristo no está cambiando constantemente entre el sí y el no, o que promete cosas que él sabe cumplir, o que él se le hace fácil fallar a esas promesas. Entonces, esto es la antesala de nuestro versículo 20 de Corintios, que Pablo cita y que es la base de nuestra serie. Y ahora sí vamos a entrar
al versículo de Corintios 1:20, segunda de Corintios 1:20, dice Pablo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra promesa aquí? Vamos a primero rescatar la palabra promesa y después vamos a ir desglosando poco a poco el versículo. La palabra promesa viene de la palabra evangelia. ¿Les suena? Como evangelio, evangelio, que es un anuncio o un mensaje por información, asentimiento. La palabra asentimiento es como un mensaje aprobado, un permiso, un mensaje escrito que lleva un permiso, que lleva una licencia de algo benéfico. La palabra significa que son beneficios, o es un mensaje que trae beneficios, y en este caso es de parte de Dios. Específicamente dice que significa que es seguridad divina de algo seguridad divina de algo bueno. En el diccionario Vine dice, don conferido en gracia, no una prenda conseguida mediante negociaciones, sino que es algo que se regala, algo que no merecemos. O sea, las promesas de Dios, no somos merecedores de la promesa de Dios. Dios no está obligado a buscar a la humanidad corrompida y hacerle promesas de amor, pero sin embargo, Él lo hace por voluntad. Podemos concluir que una promesa es una concesión o una autorización de un beneficio de forma gratuita que Dios nos otorga a través de Jesús y en Jesús. Y vamos a ir estudiando más a profundidad esto. Dice el versículo, todas las promesas de Dios. Todas expresa que son muchas las promesas de Dios. La pregunta aquí es, ¿cuántas promesas de Dios conoces? ¿Cuántas promesas que Dios te ha hecho como creyente, como joven que ama a Jesús? ¿Cuántas promesas conoces de ese Dios y cuántas crees de esas promesas que Dios te ha hecho y de esas promesas que conoces? Entonces, existen promesas muy grandes como la promesa de salvación, la promesa del Espíritu Santo, promesas como la vida eterna, la promesa del arrebatamiento, por mencionar algunas, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia está llena de promesas, así como también hay advertencias, también hay promesas que son beneficios de Dios para ti, beneficios de Dios para mí. Y que no porque seas joven no puedas tener acceso a esas promesas, porque la promesa no está sujeta a una edad, ni tampoco a los méritos que tú y yo podamos hacer para obtener esas promesas. Entonces, las promesas son de Dios. Entonces, Pablo dimos que falla, nosotros fallamos por X situación, voluntaria o involuntariamente fallamos porque estamos condicionados. Pero Dios, las promesas de Dios no fallan. O sea, hay promesas, hay que entender también esto muy bien, que hay promesas que Dios no te ha hecho y que son producto de una mala interpretación de la Biblia. En estos tiempos hay interpretaciones que están sacadas de contexto y que está torcida la palabra para querer decir y darte un beneficio netamente y únicamente material, dejando mucho, aunque este beneficio material te traiga un prejuicio espiritual. Entonces, hay que entender bien y hay que estudiar bien que hay cosas que Dios no prometió para no tener un pretexto para decir que Dios no cumple. Porque hay promesas o hay cosas que nosotros entendemos como promesas y que no lo son por falta del conocimiento del carácter de Dios. O sea, que Dios no puede violar su santidad y otras características de Él. Entonces, por ejemplo, como una joven que está reclamándole a Dios que su novio que no conoce y que no ama a Jesucristo la engañó y la abandonó. Dios no garantiza la conversión ni la fidelidad
de alguien no converso. O qué tal eso que dicen que todo lo que pisara la planta de tus pies, y andan pisando los carros, andan pisando cada cosa que, o sea, es una mala interpretación de una promesa de Dios, y hay promesas que son exclusivas para el pueblo de Israel. Entonces hay que ver todo en su contexto. Entonces, Dios es un Dios de promesas. Hace algunos años la palabra de honor de una persona era suficiente para que quedara sellado un compromiso. Era suficiente la palabra de honor. El ser humano tenía honorabilidad. Que decía, no, ya empeñé mi palabra y te lo voy a cumplir, compadre, te tengo. Pero ahora, actualmente quedan muy pocas personas que son de palabra. Que les es muy fácil, o nos es muy fácil hacer una promesa. Incluso hay papás, o tú has recibido promesas de tus papás, y que de pronto no las cumplen, o se les hace muy fácil prometerte algo y fallar. Pero ahí ya entra también el perdón y el descansar en Dios. Tiene propósitos con eso, ¿no? No es para juzgar a tus papás, o al tío, o la abuela, o al maestro que te dijo que si hacías tal actividad te iba a subir puntos, ¿no? Entonces, no hay casi personas ya con palabra de honor, incluyendo a los jóvenes, porque hay jóvenes que han dicho, voy a estar en la reunión de la iglesia con 18 y más, y no asisten, o sea, no cumplen, no estuvieron en la reunión, estuvieron con el novio, con la novia, en el cine, y tomaron como pretexto el voy a estar en la reunión, y no cumplen, se van a otro lugar. Otros prometen llegar a una hora acordada y no llegan, por falta de honor o por falta de situaciones que se nos salen de control, que también esto sucede, ¿verdad? Entonces, pero Dios lo que promete, lo cumple. Y hay unas sencillas razones por lo cual Dios es imposible que Dios falle en sus promesas, porque chocaría con su carácter y con su esencia. Entonces, número 1, Dios cumple sus promesas porque es fiel. Dios es fiel. Vamos a ver Hebreos 10:23. Hebreos 10:23 dice así: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que lo prometió. Hebreos 6:18 lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos, y dice así, me gustó mucho esta traducción, dice: hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumple lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Ahora, para esto se necesita fe. Para creer esta escritura, esta promesa, necesitamos fe. Número 2, Dios cumple lo que promete porque es un Dios todopoderoso. A Él nada se le dificulta, no hay nada imposible para Él. No es imposible para Él cumplir lo que ya dejó escrito en su palabra. Dice Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y aquí está hablando de Abraham, cuando Dios le hace la promesa a Abraham. Y no dudó, o sea, imagínate una persona que no conocía de Dios, que era pagano, que no tenía un amplio conocimiento del carácter de Dios, le creyó. ¿Cuánto más tú y yo, que hemos recibido muchas evidencias de la existencia de Dios?
y que los enemigos de Jesucristo han tratado con calumnias, con artimañas, con teorías, de ahogar las promesas de Dios, de que las promesas de Dios se vean como ficticias, como mentiras, como cosas que no son reales. Entonces, es importante que nosotros conozcamos la naturaleza de Dios, porque Él es el que ha prometido. A Dios nadie lo puede chantajear como al rey, ¿no? Ni lo puede forzar para cumplir algo que no prometió. Pero tampoco le es difícil cumplir lo que sí prometió. O sea, Dios no fluctúa entre un sí y entre un no. Entonces, el versículo dice que las promesas de Dios son en Él sí. En Él sí. ¿De quién está hablando aquí Pablo? ¿A quién se refiere a ese Él? Ese Él es Jesús y lo menciona en el versículo 19 anterior a este versículo. ¿Qué quiere decir esto? Que las promesas de Dios, que todas las promesas de Dios que hizo en el Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. O sea, Jesucristo es la evidencia de que es un Dios que cumple, que es un Dios que es verídico en todo lo que Él habla. Jesucristo es el sello, porque Jesucristo es la promesa de un Salvador aquí en la tierra. Porque Jesucristo es la promesa de ese varón que iba a ser molido, ese varón de dolores. Jesucristo es esa promesa de la resurrección. Entonces, Él cumplió con esas grandes promesas que están escritas y que están en el Antiguo Testamento. No podemos dudar de la existencia de Jesucristo, aunque hoy en la actualidad ya le están poniendo en la nueva era, en lugar de decir antes de Cristo, pero la historia marca que Jesucristo estuvo acá en la tierra y que vivió de esa manera y que fue muerto de esa manera y que también hubo una resurrección que quizás pueden decir que alguien se robó el cuerpo y que lo escondió, pero eso ya estaba escondido en el Antiguo Testamento y se reveló con Jesucristo, con su venida. Así es que las promesas de Dios, Jesucristo es el sí, es el cumplimiento. También dice que son en Él sí y en Él amén. En Jesús, amén. En este sentido, Jesús es el amén de Dios. Amén significa así es, como un aseveramiento, así es, con certeza, de algo que se dice y tú contestas, sí, así es. O sea, estoy convencido de que así es lo que se está diciendo. Entonces, Jesús es el sí de Dios y en quien se cumplieron y se cumplen las promesas. Jesús es la evidencia misma de que Dios es fiel y que cumple lo que Él te promete. Vamos a ver en Lucas 24, 44. Lucas capítulo 24, versículo 44. Te sigo leyendo en palabra de Dios para todos. Dice ahí: luego les dijo, hablando Jesucristo, esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes, que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, los libros de los profetas y en los salmos tienen que cumplirse. Jesucristo mismo dio testimonio de que Él era de Dios en el Antiguo Testamento, en los libros de la ley. También el versículo dice lo siguiente: por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, cuando decimos amén, no es una fórmula mágica ni tampoco es un modismo cristiano, porque muchas veces como jóvenes o como que nacieron en una cuna cristiana, aprendemos el lenguaje cristiano y a veces nos es muy fácil usar las palabras o algunas cosas que se utilizan como parte del cristianismo, pero no es un modismo cristiano y no es únicamente parte de un lenguaje. Cuando nosotros decimos amén, estamos exaltando la veracidad y fidelidad de Dios a través de la confianza que depositamos en Él. ¿Por qué?
porque, por ejemplo, que alguien me dijera, Mónica, está cercana la venida del Señor Jesucristo. Y si yo digo amén, yo estoy diciendo, es cierto, yo lo creo. Entonces, cuando nosotros decimos amén, estamos glorificando a Dios porque estamos depositando en Él confianza. Estamos depositando confianza en su palabra y estamos asentando firmemente y con seguridad, plena confianza en que sus promesas que recibimos por el mérito de Jesús en la cruz y por la fe y la obediencia en su mensaje son cosas reales, son cosas infalibles. Entonces, cuando nosotros decimos amén con convicción, agradamos a Dios, o sea, Dios se complace con ese amén porque es una expresión de nuestra fe. Dios se siente halagado, Dios se glorifica, se siente glorificado, se complace con tu confianza que le muestras. Y no de labios, sino porque Él ve la intención del corazón. Él ve la profundidad de tu corazón y Él sabe si lo estás diciendo con convicción o lo estás diciendo por mero modismo o como si fuera una fórmula mágica que va a abrirte la puerta a sus promesas. Pero si dudamos o decimos amén a la ligera, sin entendimiento, sin convicción, es imposible que Dios se agrade y no le estamos glorificando. Por eso dice que el amén por medio de nosotros para su gloria, o sea, está metiendo la fe de nosotros, que glorifica a Dios porque estamos creyendo en sus promesas. Me ha tocado estar en algunas reuniones que está el pastor predicando, el predicador enseñando y gloria a Dios, amén, gloria a Dios, amén. Y a veces se habla con sarcasmo, el diablo nos va a robar lo que Dios nos ha dado y gloria a Dios, amén. O sea, no tienen la convicción, ni siquiera están poniendo atención en lo que lo que se está enseñando, sino que ya se hizo como una muletilla de la vida o del que aparenta ser creyente. Hebreos 1:16 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que si nosotros decimos amén a la ligera, no estamos glorificando a Dios. Nosotros no estamos siendo el medio por el cual Dios se glorifica. Entonces, a lo largo de esta serie vamos a ver muchas promesas, pero solamente se cumplirán por el mérito de Jesucristo. Dios te ha dejado muchas promesas para el tiempo presente, para el tiempo futuro. Hay promesas que ya tienes que estar viviendo como hijo de Dios y tienes que estar consciente de que las estás viviendo. Si no las estás viviendo, una de dos, o te falta realmente nacer de nuevo, o no conoces, no sabes discernir las cosas que provienen de Dios. Incluso hay jóvenes que se desesperan por no tener una novia, o sea, aceleran por querer tener una novia y Dios de alguna forma lo estorba, pasa una cosa y no lo permite, y no se dan cuenta que es algo, un cuidado de Dios, o sea, porque Dios prometió cuidarnos, prometió estorbarnos cuando nosotros estuviéramos cayendo hacia un lugar en donde no es bueno el resultado. Pero muchas veces esa falta de discernimiento nos hace dudar y nos hace desesperarnos porque las promesas de Dios no son en nuestro tiempo. Las promesas de Dios son en su perfecto tiempo. Y entonces para poder recibir las promesas de Dios necesitamos fe y necesitamos paciencia. Algo de lo cual los jóvenes nos caracterizamos por eso, por ser muy impacientes y bueno, yo creo que todo el ser humano en algún área de su vida es impaciente. Entonces, no son en nuestro tiempo. Y Hebreos 6:12 nos dice, no queremos que se vuelvan perezosos. Más bien sigan el ejemplo de los que reciben la promesa de Dios porque tienen fe y paciencia. Hebreos 6:12 dice esto. O sea, no te hagas a veces nos volvemos perezosos porque nos cansamos de esperar y porque ya llegó al límite la paciencia
Y hay cosas que Dios las prolonga por bien de nosotros y para crecimiento de nuestra paciencia. Entonces no es que Dios esté fallando en su promesa. Entonces, a lo largo de la serie vamos a estar estudiando todas esas promesas que Dios nos garantiza y que están ahí en ese mensaje sellado. Y está sellado con la sangre, de Jesús. O sea, no fue sellado en cera, no fue sellado en ningún otro, ni en un papiro, porque a veces había sellos en donde fundían oro y quedaba el sello ahí. Tenían otras funciones, pero no fue sellado con ninguno de este tipo de material. O sea, fue sellado en la cruz, y la tinta fue tinta de sangre. O sea, tinta de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es de suma importancia que tú conozcas esta parte de nuestro Dios, porque es tu seguridad. O sea, que tú conozcas qué seguridad puedes tener en esos beneficios que son parte de su amor, de su cuidado hacia los que somos sus hijos. Muchos jóvenes cometen bastantes errores porque dudan de la promesa de Dios, como lo hizo Abraham cuando Dios le dijo, te voy a dar un hijo, y era una promesa, pero Abraham se desesperó. Y yo creo que llegó al punto de decir, bueno, Dios me prometió, pero ¿será que se va a cumplir? ¿O será que va a ser de otra forma, que no va a ser de Sara? Pero en el diálogo que Abraham tuvo con Dios, Dios le dejó ver que era a través de Sara que le iba a dar herencia de hijos. Entonces, la falta de paciencia, nos puede hacer desertar de los caminos de Dios. 2, nos puede hacer que nos amarguemos. O 3, nos puede llevar a cometer errores que pueden tener trascendencia por toda la vida. Entonces, para obtener las promesas de Dios se obtienen a través de la fe en Jesucristo y a través de la obediencia al mensaje que Él nos dejó, pero también con paciencia. ¿Cuántos quieren conocer y recibir en agradecimiento esas promesas garantizadas de Dios, Jesús? A mí me gustaría que en los comentarios pudieran poner, oye, me gustaría que hablaran de esta promesa, que me explicaran de esta promesa que no entiendo, que muchas veces, que yo la entendí así, pero que no la he visto cumplida, o que creo que choca con el carácter de Dios. Sería muy bueno que si hay alguna parte bíblica que tú la consideras como promesa y que no se ha cumplido en tu vida, puede ser una mala interpretación, una mala enseñanza, o puede ser también por las condiciones que tú estás viviendo, pero sí me gustaría que las pusieran ahí y con gusto las estaremos viendo y profundizando. Y hay algunas promesas que, bueno, todas las promesas requieren obediencia y fe. Entonces, ahí te dejo esa oportunidad de que lo hagas. ¿Y qué les parece si le damos gracias a Dios por esas promesas, de las cuales podemos estar seguros de que son un rotundo sí de Dios, un amén, y tienen el sello de garantía que es la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz? Ese es el sello y lo vas a estar viendo a lo largo de toda esta serie. Todas las enseñanzas que se suban a la red van a tener este logotipo que es emblemático de toda esta serie. Y vamos a cierra tus ojos ahí donde tú estés, que tú puedas tener un momento de intimidad con Dios, que tú puedas meditar. Señor, he dudado de tus promesas, quizás no he creído lo que tú me has dicho, es que, Señor, quizás yo ando a tu presencia, porque dudo realmente de que lo que está escrito en tu palabra. Cierra tus ojos y medita en tu fe, porque es necesaria la fe y la paciencia para poder discernir, para poder recibir las promesas de Dios.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque conocemos parte de tu carácter, Señor, y podemos estar confiados de que tú no eres hombre para mentir, que eres un Dios fiel, que eres un Dios verdadero, que todo lo que has dicho se va a realizar, que no hay ninguna tilde, ninguna coma en tu palabra que vaya a dejar de cumplirse, porque el mundo y todas sus cosas van a pasar, pero tu palabra, tus promesas no van a pasar, Señor, se van a cumplir. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tus promesas, Señor. Gracias por tu palabra, porque podemos confiar en ti, mi Dios. Dile, Señor, tú eres un Dios de promesas fieles. Gracias, Señor. Perdónanos si hemos dudado de ti, mi Dios. Para estos tiempos que quizás sean de angustia para algunos o quizás sean de desesperación porque ya quieren salir, queremos confiar en tus promesas. No queremos dudar de tus promesas, Señor. Dile, tú eres mi Dios. Él es un rey que selló sus promesas allí en la cruz con la tinta de la de su hijo, de su único hijo. Dile, tú eres mi Dios, tú eres mi rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Dile de nuevo, tú eres mi Dios, dile, tú eres mi rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará, porque tú eres Dios de pacto, tú eres fiel. Y hasta las nubes es tu misericordia, y hasta las nubes tu fidelidad. Permaneces fiel y cumples tus promesas, por tu amor eterno es, y desde ahora y para siempre en ti yo confiaré. Y aunque todo se termine, tu palabra eterna es, tú eres Dios de pacto, dile, tú permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es, y desde ahora y para siempre en ti yo confiaré. Y aunque todo se termine, tu palabra eterna es, tú eres Dios de pacto, tú eres fiel. Tú eres fiel. Por eso te alabamos, Señor. Por eso creemos en ti. Justo
de tu fidelidad. No hay nada que apague nuestra fe en ti. Bueno, vamos a dar por terminada esta transmisión. Los esperamos el próximo sábado en punto de las 7. Tenemos una promesa que vamos a estar estudiando, una promesa que es la puerta a las promesas de este tiempo después de Jesucristo. Pues Dios les bendiga, síganse cuidando, sigan las reglas sanitarias que se están aconsejando. Si tú dices, yo no soy joven, no cumplo con las estadísticas que el gobierno está manejando, o la norma sanitaria nos está diciendo que los jóvenes casi no tenemos probabilidades de agravarnos con esta enfermedad, bueno, sé responsable y no seas tú un propagador del virus, porque hay personas que sí son, que están propensas a tener un estado grave con esta enfermedad. Y no estamos inmunes, porque la vida de cada quien y la disciplina de que nosotros recibamos no depende de un virus, depende de un Dios que está viendo nuestra conducta, nuestra responsabilidad y nuestro amor por todos los demás. Dios les bendiga y nos vemos la próxima transmisión. Levantaré mi bandera en el nombre del Señor.